Familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa rechazan la versión oficial del gobierno mexicano, que afirma que los normalistas fueron asesinados, calcinados y lanzados al río Cocula. Los padres aseguran que versión oficial es un intento de cerrar la investigación y afianzar la impunidad en el país. La única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. Con esta frase que se ilumina una vez más en la marcha de las antorchas en La Habana, Cuba, previo a la conmemoración del natalicio del fundador del Partido Revolucionario, José Martí. Reducción de la pobreza extrema en el continente participa y es el principal reto para la tercera cumbre de la CELAC. Preparan dura declaración contra bloqueo estadounidense a Cuba. Previo a la cumbre de este miércoles, presidente de Venezuela denuncia presencia de grupo paramilitar terrorista para actuar en su contra. Opositores sirios reunidos en Rusia piden resolver tema humanitario para superar crisis. Presidente Bashar dice que su prioridad es la derrota del terrorismo y un diálogo cara a cara con los gobiernos y rebeldes sirios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico, media hora con el acontecer económico de nuestros pueblos y el mundo. Les saluda a Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, y estos son nuestros titulares. El contrabando de extracción. Madeleine García nos reporta cómo continúa desarrollándose este elemento de la guerra económica en Venezuela. La reducción de la pobreza y la indigencia en América Latina se estanca en los últimos 3 años. Hablaremos con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, sobre este informe en el tema presentado por el organismo. La estatal rusa Rosneft gana primera batalla de su litigio en Reino Unido contra las sanciones impuestas por la Unión Europea. Y nuestra lista económica nos sitúa en Colombia, donde al menos 5 niños mueren cada semana por desnutrición, según datos del Instituto Nacional de Salud. El análisis de esta noche. Comenzamos en Venezuela, pues otra arista de la guerra económica es el contrabando de extracción, tanto interno como externo. Los llamados bachaqueros forman parte de las colas en los supermercados y abastos, un problema que altos voceros de la oposición justifican por el desempleo. El informe con Madeleine García. Los venezolanos hay que respetarlos. Claro, porque son bachaqueros, por eso que están ahí. No importa el tiempo que duren en las colas, su trabajo es comprar los productos regulados, los que más necesita la población, para luego revenderlos. Se trata de los bachaqueros. Eso es la misma cara, tú ves siempre la misma gente comprando los productos, vienen de 10, de a 15 personas. La viveza criolla. ¿Todos los días vienen? Todos los días. ¿Y cómo se trasladan para acá? Vienen en camioneticas, caminando, en moto, vienen en carro. Son mafias urbanas que contribuyen a la desaparición de los productos. Muchos vienen a hacer doble cola para llevarse lo que puedan vender, revender. ¿Quién estamos robando? Al mismo pueblo. Porque si yo compro una harina pan en 12 bolívares y se la vende usted en 20, usted es una trabajadora igual que yo. Entonces yo la estoy robando a usted. En el estado Zulia, frontera con Colombia, se abastece 3 veces más con productos de lo que consume la población. Las autoridades estiman que el 40% se va en contrabando al vecino país. Más del 60% de las personas que hacen colas son bachaqueros. Medidas como el captahuellas ha logrado resguardar el 60% de los artículos. Seguro que el 80% de la gente que está aquí es bachaquera y están vendiendo un paquete de pañal de 44, que es el que están vendiendo en 1.500 bolívares. Eso no es justo cuando el paquete de pañal cuesta 200 bolívares. Las autoridades están detrás de las organizaciones delictivas o empresarios que acaparan o desvían los insumos. Han sido descubiertos centros de acopio. Seguían vendiendo aquí, pero
a buhoneros y a comercios de los chinos. Claro, eso fue lo que se dedicaron, por eso fue que cerraron las puertas. Sí. Entonces le quitaban la fecha de vencimiento y así la sacaban al mercado. Aquí tenemos el delito de acaparamiento, pero también tenemos el delito de fraude. Aquí descubrieron gran cantidad de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, acaparados y hasta vencidos. Todo tipo de artículos se han conseguido en este depósito, pero también hay otros galpones en donde existen productos de primera necesidad, sobre todo los más buscados por la población. Es lo que denuncia el gobierno como guerra económica. El mercado informal es una de sus armas. Porque tú notas que desaparecen algunos productos de los anaqueles muy rápidamente en cantidades de personas de 80, 100, 150 personas que están en la cola, todos con mucho dinero en efectivo, coordinados por una sola persona que les da el dinero en efectivo, que los traslada. Evidentemente ya estamos en presencia no de un consumidor normal, ahí estamos en presencia de una actuación coordinada, orquestada para delinquir. Estamos frente a temas de delincuencia organizada. Las autoridades presumen que detrás del fenómeno del bachaqueo está el narcotráfico. La función de la DEA en este caso es tratar de retornar esa masa monetaria en dólares a los Estados Unidos otra vez porque le generó un problema ya. Bueno, hay un país llamado Venezuela, donde el gobierno tiene un control cambiario. Bueno, por aquí nosotros podemos vender nuestras divisas, ¿no? Que son producto del narcotráfico, y especular con ella y generar un proceso total de distorsión de la economía venezolana, beneficiarnos económicamente, desestabilizar un pueblo y tumbar un gobierno. Los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público siguen el curso de las investigaciones para golpear a las presuntas mafias que contrabandean con los alimentos y productos sensibles a la población. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Vamos a otro tema. La reducción de la pobreza y la indigencia en América Latina se estancó en los últimos 3 años. Así lo señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su último informe. En 2014, un 28% de la población de América Latina fue afectada por la pobreza, según el informe de la CEPAL. La cifra de pobreza del año pasado se traduce en 167 millones de personas que viven en esa condición, lo que significa 5 millones más de pobres que en el 2012. Esta situación se traduce en medio de la desaceleración económica de América Latina, que es afectada por la caída de las exportaciones, principalmente a China, sumado a la modesta expansión que se prevé en el crecimiento económico para el 2014, de 2.2%. Sobre la recuperación económica de la crisis financiera internacional, el informe de la CEPAL destaca que esta no parece haber sido aprovechada suficientemente para el fortalecimiento de las políticas de protección social, que disminuyan la vulnerabilidad frente a los ciclos económicos. La Comisión recomendó que se requieren mayores esfuerzos para apuntalar dichas políticas, generando bases sólidas con el fin de cumplir los compromisos de la Agenda de Desarrollo post-2015. Vamos de inmediato a hablar de este tema con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, precisamente para que nos dé detalles sobre este informe. Alicia, muchísimas gracias por este tiempo. Nos gustaría, a partir de esta entrevista, comenzar con el informe presentado por la CEPAL sobre la evolución de la pobreza y la indigencia, la distribución del ingreso y el gasto social en América Latina. ¿Cuáles son los puntos claves de este documento? Con muchísimo gusto. Primero que nada, gracias. Un gusto estar en Telesur. Hoy presentamos el panorama social del 2014 de América Latina y el Caribe. Y lo que nos muestra este estudio son varias cosas. Uno, desde luego, cómo la región ha hecho un esfuerzo grande por disminuir la pobreza. Entre 1990 y la actualidad ha disminuido casi 20 puntos porcentuales. Lo mismo sucede con la indigencia, que ha bajado en forma importante de 22 a 12%. Ahora, lo que nos informa los datos es que desde el 2012 a la fecha, en los últimos 3 años, 12, 13, 14, se estanca la reducción de la pobreza y hay una pequeña alza de la indigencia. Entonces, esto es un tema que nos preocupa, que en realidad hay un estancamiento, aunque en verdad ha habido avances importantes, sobre todo en materia de desigualdad, pero en materia de pobreza y pobreza extrema, creemos que estamos enfrentando una encrucijada. En Alicia, pese a los avances, la pobreza aún golpea a millones de personas en América Latina. ¿Qué pueden hacer los gobiernos de la región para paliar precisamente esta situación?
Bueno, la verdad es que los gobiernos han hecho muchas cosas. De hecho, hoy la pobreza golpea a 167 millones de personas, dentro de las cuales nos encontramos con que 71 millones de esos 167 viven en condiciones de pobreza extrema. ¿Qué es lo que los países tienen que hacer? Primero, tratar de que el gasto público sea un instrumento contracíclico. Hoy el gasto público social de América Latina asciende a 19.1%. Es un gasto alto, que subió desde 13 a 19 entre el 2002 y la fecha actual, el 2014. Entonces, ¿cómo mantener un gasto público que siga siendo, en cierta forma, anticíclico, que no porque haya una desaceleración económica, que eso es lo que estamos enfrentando en la región hoy, una desaceleración económica, una desaceleración comercial? Entonces, hay preocupación de que pueda haber ajustes en los gastos sociales. Los países en general han dado muestras de que no van a hacer estos ajustes, o más bien que si hacen ajustes van a tratar de que estos sean digamos, en favor de la gente y no contra la pobreza, o sea, contra los pobres. Y creo que este es un tema muy importante. Segundo, mantener los programas, por ejemplo, de transferencias condicionadas, que solo realmente significan un costo de 0.4% del PIB anual. Y tratar de que haya más inversión. Creo que el tema de la inversión puede generar empleo. El empleo finalmente es la llave maestra para salir de la pobreza y de la desigualdad. Entonces, nuestra región tiene que irse hacia la inversión, hacia la diversificación productiva, para no depender solo de algunos commodities, sino realmente tener una variación y una diversificación productiva. Ahora, ya sabemos qué podrían hacer los gobiernos, pero ¿qué pasa que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos progresistas latinoamericanos, la pobreza aumentó en algunos países de la región? ¿A qué se debe este resultado desfavorable? Bueno, en realidad ha habido, sobre todo en Sudamérica, hubo realmente una etapa muy importante, un boom de materias primas, y también hubo gran avance en materia, sobre todo, de combatir la desigualdad. De tal forma que países como Argentina, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, como Perú, como Chile y Brasil, lograron, Uruguay por supuesto a la cabeza, lograron grandes cierres de brecha en materia de desigualdad y también en materia de reducción de la pobreza. Lo que se ha deteriorado en los últimos años es que definitivamente la situación económica se ha ido desacelerando y por lo tanto esto tiene siempre un impacto en la actividad económica por un lado, en los ingresos por otro. Sin embargo, los gobiernos, y ha habido muchos gobiernos en la región que han protegido y cautelado el salario mínimo, por ejemplo, pero aún así la verdad es que ha habido, yo no te diría un aumento de pobreza, porque no observamos un aumento de pobreza. Observamos más bien un aumento en la indigencia en la mayoría de los países. Obviamente hay alguna excepción en el aumento de la pobreza, pero en el aumento de la indigencia se debe fundamentalmente al aumento de los precios de los alimentos. Hay un fenómeno inflacionario que también afecta a las familias y eso sin duda se traduce en menores ingresos. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por su tiempo. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, hablándonos sobre este reciente informe sobre la reducción de lo que ha sido el impulso a planes para paliar un poco la pobreza en los países de América Latina.